iglesia y vamos a hablar de Hebreos 11. Vamos vamos a leer solamente el primer versículo, pero después vamos a ir leyendo los versículos subsecuentes. A ver qué tanto, ¿verdad?, podemos hablar de este capítulo. No sé si ustedes en alguna ocasión lo han leído completo, completa la carta a los Hebreos. ¿Sí? Completo el capítulo 11, todo el capítulo 11. Se darán cuenta de que el capítulo 11 tiene una riqueza extraordinaria en cuanto a qué es. O sea, les va hablando de la fe desde el principio, desde la creación del mundo hasta todo el Antiguo Testamento y cómo debemos de practicar la fe nosotros, ¿verdad? Los cristianos ya de los tiempos de Jesús, del Nuevo Testamento, de las épocas modernas, ¿verdad? Bueno, ya todos tienen la cita bíblica. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 1, pero no quiero que cierren su Biblia. Más bien que la tengan ahí abierta, si tienen algún resaltador, un lápiz o algo para que para hacer algunas notas en su Biblia. Sería muy bueno. Una vez una hermana me dijo que ella en su Biblia no anotaba nada porque era la palabra de Dios. Y bueno, yo le digo, no, hermana, sí tiene que hacerle notas a su Biblia porque la palabra de Dios está en un libro, ¿verdad? Está compuesto por letras. Y eso significa que es para leerse, para anotarse, para comprenderse. ¿Ya? ¿Listos? Es que veo que el hermano Ernesto anda viendo que todos estén correctos en su lectura bíblica. Pónganse de pie, solamente vamos a leer el primer versículo, ya después yo les daré indicaciones para los demás versículos. Dice así la palabra del Señor, todos juntos por favor. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Dios, te agradezco, Señor, porque eres bueno. Yo creo que tú tienes en esta palabra un mensaje para nosotros, Señor. Y te ruego que tú te manifiestes a través de la enseñanza de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, le dé luz a nuestros ojos, Señor, para que puedan ver la luz que tiene tu palabra, para poder aplicarla a nuestra vida, para saber, Señor, tu voluntad para con nosotros, para saber, Señor, lo que tú tienes aquí para cada uno de nosotros, el mensaje para cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Amén. Bueno, los que ya llevan más tiempo aquí en la iglesia, tal vez en alguna ocasión, pueden sentarse, perdón. Los que ya llevan más tiempo aquí en la iglesia, tal vez les han llegado a preguntar qué es la fe, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, los creyentes, nos definimos como gente de fe. De hecho, oramos porque tenemos fe de que Dios escucha la oración, de que Dios existe, de que Dios actúa y que Dios puede responder nuestras oraciones, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? A los creyentes que llevamos también tiempo en el camino del Señor, de repente tenemos crisis de fe, ¿verdad? Como que entra la duda en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro andar cristiano y nos llegan los momentos de la crisis de la fe. Pero ¿qué es la fe? Aquí nosotros tenemos una ¿cómo se puede decir? Una definición de lo que es la fe. Miren, aquí esta carta, la carta
a los hebreos, que no sabemos con certeza quién la escribió, pero que muchos dicen que la escribió Apolos. Es una carta que se escribe a los cristianos de origen judío, por eso es la carta a los hebreos. Bueno, pues ellos habían creído en el Señor Jesucristo, habían dejado de practicar el judaísmo como tal, la ley mosaica, los rituales mosaicos y todo ese tipo de cosas, porque habían creído en el mensaje del Evangelio, creían en Jesucristo. Y bueno, pues en Jerusalén había una iglesia grande, ¿verdad? Donde los creyentes eran de extracto judío. Se les conocía como los judío-cristianos. Así los describimos, judeo-cristianos. Pero, bueno, en el año 70 aproximadamente, la ciudad de Jerusalén fue destruida por el general Tito. Se destruyó la ciudad de Jerusalén, todos los judíos salieron huyendo, se dispersaron por todo el Imperio Romano. A partir de esa fecha desaparece, ¿cómo se puede decir? Los judíos como nación. Como recuerdan ustedes, tenían ellos su patria, la Judea del Nuevo Testamento, ahí estaban los judíos, pero desaparece. A partir de ese entonces ya no hay Israel, ya no hay nación de Israel. Entonces ellos se quedan sin nación, sin patria, sin tierra, y los judíos empiezan a andar vagando por todo el mundo, ¿verdad? Ya desde el Antiguo Testamento, después de Salomón hubo una división del reino y hubo también problemas. Pero bueno, aquí en el año 70 después de Cristo, estos cristianos, judío-cristianos, tienen que dejar Jerusalén, tienen que irse. Su situación es muy complicada para ellos. Entonces ellos tienen problemas con la fe. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos otra vez, nos regresamos otra vez al judaísmo, otra vez a las enseñanzas de nuestros padres, a practicar la ley mosaica, etcétera, etcétera? Y el escritor de Hebreos les dice que no. Y es todo el argumento que presenta desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, es decir, es la parte doctrinal de la epístola a los hebreos. Les da razones por qué no deben regresar al judaísmo. Y entre esas razones les dice que porque Dios se reveló antes a través de los profetas, pero que en esos tiempos se reveló en la persona del Hijo, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aquí en el capítulo 11 ya viene la parte práctica de la fe, que el escritor de Hebreos les va a hablar. Entonces él les dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él les tiene que dar estas palabras porque la situación de ellos pues no era una situación fácil, era muy complicado que ellos mantuvieran la fe. Estamos hablando de la fe. Ahora, nosotros nos vamos a preguntar, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y cuando yo les hablo de qué es la fe, vamos a definir la fe bíblica. ¿Por qué la fe bíblica? Porque si nosotros salimos a la calle y le preguntamos a la gente, ¿qué es la fe? O le preguntamos a la gente, ¿tienes fe? ¿Tú tienes fe? La gente nos va a decir que sí. Si quieren, hacemos el experimento. Ustedes, bueno, ahorita no, pero al ratito salen. O sea, ¿tú tienes fe? ¿En qué crees? Pues les van a decir muchas cosas. ¿En qué piensan ustedes? Bueno, ustedes mismos, antes de venir a la iglesia, ¿en qué creían? ¿En dónde estaba depositada su fe? ¿En un ídolo? ¿En qué? En la Virgen María. Por acá, a ver. En un ídolo. En Guadalupe, aquí. En el dinero.
En usted mismo, ¿sí? Pues se vale. O sea, hay gente que eso es el tema de la superación personal. Tú todo lo puedes, cree en ti mismo. ¿Qué más? Bueno, en la política, en el gobierno, ¿verdad? Esos están perdidos, dice. Bueno, entonces, la gente tiene fe porque cree en algo. La fe es creer en algo. Hay quienes creen en la muerte, ponen su confianza en la muerte. En fin, ok, pero la fe bíblica, porque a nosotros nos interesa la fe bíblica, es decir, ¿qué es la fe bíblica? Bueno, la fe bíblica simplemente es creer en Dios, es creer que Dios existe. Sí, ¿qué Dios? Bueno, el Dios que nos está diciendo la Biblia. Sí, el Dios que se presenta en Génesis capítulo 1, versículo 1, el Dios que creó todas las cosas. No sé si ustedes en alguna ocasión aprendieron algún credo, si fueron a la iglesia católica. ¿Sí aprendieron? ¿Qué credo se aprendió, hermano? Ni sabe qué credo, pero se aprendió un credo. ¿Cómo dice el credo que se aprendió? A ver, dejen que el hermano lo diga solo. Creo en creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ese credo hay que rescatarlo. Sí, es el credo de los apóstoles. Vuélvanlo a repasar. Si hay algo que rescatar de ahí, hay que rescatar ese credo, ¿verdad? Porque define bien exactamente en qué creemos. Ok, entonces es exactamente lo que dice la Biblia. El credo está correcto, y ese credo no es que lo haya hecho la Iglesia Católica. Ese credo viene desde muchos años antes, cuando la Iglesia Católica todavía no era la Iglesia Católica. Ese credo viene a raíz de por allá por los años que 300 y algo, ¿verdad? Ya se me olvidan las fechas. Surgió por algunos problemas de doctrina. Entonces nace el credo niceno, nace el credo de Atanasio, nace el credo de los apóstoles, pero antes de que la Iglesia Católica fuera. Entonces ese credo está correcto. Lo que le añadió la Iglesia Católica es, al final, creo en una sola Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Eso hay que tacharlo. Eso originalmente no estaba en el credo. Bueno, entonces, ¿qué es la fe bíblica? La fe bíblica es creencia en Dios, es decir, creer que Dios existe. Entonces, realmente la fe bíblica no le atribuye ningún poder mágico a la fe. Si quieren ustedes anotar esto, ¿verdad? La fe bíblica no le atribuye ningún poder mágico a la fe. ¿Por qué es necesario aclarar esto? Porque hay personas que dicen a veces, es que te faltó fe, o me faltó fe, o bueno, a mí me lo han preguntado muchas veces mis alumnos, es que yo oré con mucha fe por mi mamá, por mi hijo, por etcétera, pero se murió. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Dónde me faltó fe? No, o sea, la fe no hace las cosas. Eso de creer que es por la fe en sí misma, eso es algo que se llama fideísmo. Es fe en la fe. Fe en la fe. Nuestra fe consiste en creer en Dios y creer que Dios es el que puede hacer las cosas. Dios es el que actúa y Dios es el que hace finalmente su voluntad. Muy bien, ¿por qué decimos esto? Porque dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es necesario que el escritor de Hebreos le hable a los hebreos con la historia del Antiguo Testamento, con la fe mostrada en el Antiguo Testamento. Dice el versículo número 3, por la fe entendemos, esto es bien importante, subrayenlo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no
se veía. Y esto es una referencia a Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De dónde agarró Dios materia prima para hacer los cielos y la tierra? Dice, de lo que no se veía, es decir, no había absolutamente nada. Y de la nada Dios creó los cielos y la tierra. Entonces nosotros creemos en un Dios que es creador del cielo y de la tierra, y añade el credo de todo lo visible y lo invisible también. Ajá. Entonces, de aquí despega el escritor de Hebreos para mostrarnos, o para mostrarle a los hebreos, y en este tiempo a nosotros, porque lo necesitamos muchísimo, es de ahí, de Génesis 1:1, ¿sí? Entonces, por la fe, dice, por la fe entendemos, ¿sí? Por la fe entendemos, porque realmente no se da explicaciones, argumentos lógicos, ni razonados, ni científicos de cómo se hizo la creación. Entonces, porque la Biblia se escribió a un pueblo de fe, a los judíos, o hebreos si quieren decirles, o a los israelitas que creían que Dios existe y punto. No había argumentos para demostrar que Dios existe. Y la Biblia entonces comienza así. Ok, entonces aquí tenemos nosotros el primer punto. Aquí recuerdan, a ustedes les voy a resumir un poquito esto, porque si no aquí con este versículo me tardo todo el tiempo. Entonces, pero sí nos queda claro, ¿verdad? Dios es el creador. Por la fe nosotros creemos que Él hizo todas las cosas. Entonces, fíjense aquí, dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que se ve, todo el mundo material, se puede decir, es la credencial, o es la credencial, la muestra, la evidencia de lo que no se ve existe, y es todavía más real que lo que vemos. Es decir, Dios no se ve, pero existe y es más real de lo que nosotros podemos ver aquí. Ajá. ¿Sí? Entonces, en ese Dios creemos nosotros, y es real. En eso consiste nuestra fe, en que nosotros creemos que Él existe, y no solamente existe, Él creó todas las cosas. ¿Sí? Bueno, luego dice, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Esto lo tenemos nosotros en Génesis capítulo 3, versículo 10. Si alguien por favor lo lee en voz alta, Génesis 4, del 3 al 10. Ahí encontramos nosotros a Abel adorando a Dios y llevando un sacrificio, reconociendo a Dios. Ajá. Y aquí dice que él, adelante, hermana. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano
Muy bien. Miren, si ustedes se dan cuenta en esta lectura, si la siguieron bien, aquí no se da una razón específica por la que la ofrenda de Abel fuese aceptada por Dios y la ofrenda de Caín no. O sea, no se da aquí, no se da una explicación por qué. Solamente dice que Caín llevó una ofrenda vegetal, y que Abel llevó una ofrenda, él llevó una oveja, y solamente dice que Dios miró con agrado a Abel. Eso hay que subrayarlo, dice, y miró Jehová con agrado a Abel. Es decir, Dios, aquí el relato de Génesis está poniendo primero la persona y luego la ofrenda, ¿sí? Miró con agrado a Abel, así dice su Biblia, ¿verdad? Véanle, con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado ¿a quién? A Caín y a la ofrenda suya. Es decir, aquí el que tiene la importancia es Abel y Caín. Las ofrendas pasan a segundo término, a segundo plano, ¿verdad? Entonces, pero no se da una explicación clara aquí y nos quedamos aquí. Y bueno, se han dicho muchos argumentos al respecto. Y bueno, la explicación de por qué Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda la tenemos nosotros aquí en Hebreos 11:4. ¿Por qué? Dice, por la fe. Por la fe. Abel llegó a ofrecer su ofrenda con fe. ¿Qué quedamos que es la fe? Creyendo. Creer que, o sea, él llegó con fe. Abel llegó con fe a ofrecer su ofrenda. Y aquí dice Hebreos 11 que por esta fe él ofreció más excelente sacrificio que Caín, y eso lo llevó a ser justificado de sus propios pecados, ¿verdad? Muy bien, entonces quedó para la posteridad y como un testimonio. Abel fue con Dios, pero él se acercó con fe. Y luego nosotros tenemos a otro personaje, es Enoc. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fue traspuesto. Bueno, todos sabemos la historia de Enoc. Esa está en Génesis 5, 21 y 24, ¿verdad? Dice que ahí tenemos nosotros la referencia. Esta es una historia muy conocida. Él fue traspuesto, él no murió físicamente, Dios se lo llevó. Pero dice, vamos a Génesis 5, 21, 24. Génesis 5, 21, 24. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Si se dan cuenta, parece que él comenzó a caminar con Dios cuando engendró a Matusalén, cuando tuvo un hijo. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Después de que él tuvo un hijo, ¿verdad? Creo, bueno, dicen los comentaristas, probablemente él maduró, él quiso dar buen testimonio a su hijo, y él empezó a caminar con Dios. Dicen también los comentaristas que si un hijo no nos hace a nosotros cambiar de proceder, de actitud,
de vida para bien, otra cosa es muy difícil que nos haga cambiar. En la iglesia hay una hermana, se llama Estercita, ya es muy anciana ella, pero es una mujer de muy buen testimonio, y ella una vez me platicó de alguien de su familia que era alcohólico de esos ya casado, y entonces su esposa tuvo un hijo. Dice que les pareció muy raro porque cuando nació su hijo, él dejó de tomar. Después de que era alcohólico, o sea, cada fin de semana y en los bares y acá y allá, y él dejó de tomar. Y todos dijeron, no, pues ahorita porque está el niño chiquito. Y empezó a pasar el tiempo y le volvieron a preguntar. Dice, no, es que yo no quiero que mi hijo tenga en mí un mal ejemplo. Pero el mejor ejemplo que los padres le pueden dar a los hijos es el camino de fe, como Enoc. Aquí podemos encontrar o hacer un muy buen sermón para el Día del Papá. Por si alguien va a predicar aquí el Día del Papá o lo van a festejar, pues anótese aquí esta cita bíblica y ya desarrolle un buen sermón, una buena palabra para los padres de familia. Sí, el mejor ejemplo que un padre de familia le puede dar a sus hijos es caminar con Dios, así como Enoc caminó con Dios. Y él dice que fue traspuesto, Dios lo llevó. Hebreos añade que dice, y no fue hallado, quiere decir que lo anduvieron buscando y no lo encontraron, ¿verdad? Es un tipo, también dicen, de el traslado de la iglesia, cuando la iglesia sea llevada de la tierra, cuando el Señor venga a llevar su iglesia, ¿verdad? Pero bueno, y sobre todo vamos al versículo 6. Este versículo 6 es muy importante. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ajá, sí. Aquí tenemos a Abel, y tenemos a Abel que llevó un buen sacrificio agradable a Dios porque él tenía fe. Y tenemos a Enoc que fue traspuesto porque tenía fe. Entonces, la lección es que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué Caín no agradó a Dios? Porque no tenía fe. ¿Sí? Esa es la razón por la que él no agradó a Dios. Algunos dicen que porque su ofrenda era vegetal. La ley mosaica después, en el libro de Levítico, en el capítulo, en los primeros 5 capítulos están las leyes sobre las ofrendas, y hay una ofrenda vegetal, se prescribe una ofrenda vegetal. Entonces hay que tener cuidado a veces con ese tipo de interpretaciones. Entonces él no agradó a Dios. Dios no se agradó de Caín, dice la Biblia. Dios no se agradó de Caín ni de su ofrenda. ¿Por qué? Porque primero está la actitud de los que van a traer su ofrenda, de los que van a adorar a Dios. La adoración es bien importante, hermanos. Cuando la iglesia se reúne, el motivo principal de la reunión de la iglesia, de la congregación, es la adoración. Se dice la adoración corporal porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando todos nos reunimos para adorar a Dios, es muy importante la fe. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando a Él. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que hagamos en la congregación, todo lo que hagamos en la iglesia, desde los recién convertidos que vienen a la iglesia hasta los líderes, los pastores, lo que hacemos para el Señor es con fe para poder agradarle a Dios. Nosotros tenemos que tener fe, y esa fe conlleva el creer que Él existe, que Él es Dios, que Él es el creador de los cielos y de la tierra, que Él es Dios creador. Pero no nada más eso, sino que además Él también nos da las bases aceptables para que esa relación
sea una relación satisfactoria con Dios, para que la adoración sea una adoración satisfactoria para Dios. Entonces, a continuación se empieza a enumerar muchísimos ejemplos, muchísimas cosas que tienen que seguir a la fe y que están ilustrados con los personajes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nos tenemos que acercar a Dios con fe. ¿Sí? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios, que existe Dios. Y que no solamente existe, que es galardonador de los que le buscan, es decir, que da recompensas a los que le buscan. En el caso de Abel, nosotros decimos, ¿qué recompensa tuvo Abel si lo mató su hermano? No, así para qué busco a Dios, ¿verdad? Si mi mismo hermano me va a matar. A veces tomamos esa actitud negativa. Pero ¿cuál fue la recompensa de Abel? ¿Alguien que me lo diga? Aquí está. Aquí está en el versículo 4. A ver. ¿Cuál fue la recompensa? La recompensa para Abel. La recompensa para Abel no fue que su hermano lo mató. Eso fue por la actitud pecaminosa de Caín contra su hermano, porque le dio coraje y en lugar de corregir su actitud y su relación con Dios, Caín se desquitó con su hermano. Así pasa muchas veces, ¿verdad? Y hasta hoy lo tenemos en memoria, ¿no? Hasta hoy permanece ese testimonio. La recompensa para Abel es que él fue declarado justo, él fue salvo. Ajá. Por la fe, él fue salvo. Ajá. O sea, aunque su hermano lo mató, pero pues él está con Dios. Ajá, ¿sí me doy a entender? Es lo importante, porque a veces nosotros vemos lo negativo. En la iglesia nos dicen, tú vas a la iglesia, tú crees en Dios, pero mira esa enfermedad que tienes, no se te quita. Como yo ando así creo que ya van 2 veces que voy al doctor, ya van 2 tratamientos y dije, ya mejor así, a ver qué pasa. No te sanas, mira cómo andas. No, eso es una manera negativa. Hay bendiciones mucho más grandes que las bendiciones que podemos recibir aquí en la tierra, que son bendiciones de salud, bendiciones materiales, bendiciones pues las que vemos, ¿verdad? Como dice Pablo, nosotros andamos por fe, no por vista. Nosotros ponemos la mirada en lo que se ve porque estamos acostumbrados, pues que lo que se ve es lo que cuenta. Pero las bendiciones, las recompensas que Dios da, Él también da recompensas espirituales y son mucho mejores. En el caso de Abel, él fue declarado justo, fue justificado por su fe, fue salvo, cosa que Caín, pues no. ¿Sí me doy a entender? Bueno, entonces dice pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ajá. Y bueno, nosotros aquí podemos seguir hablando del capítulo 11 de Hebreos, y aquí nosotros empieza como el camino de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nos predican el Evangelio y nosotros creemos en Cristo, creemos en Cristo, dice Romanos 1:17. ¿Qué dice Romanos 1:17? Vamos a leerlo literal para tenerlo presente. Pablo decía, porque no me avergüenzo. ¿Dónde está? Él decía, del 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio
La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Muy bien, entonces a nosotros nos vinieron con este mensaje del Evangelio, ¿verdad? Y bueno, nosotros escuchamos el Evangelio. Ya les he comentado en otras ocasiones, ¿verdad?, qué es el Evangelio. ¿Sí se acuerdan? Bueno, nos vinieron a evangelizar. ¿Cómo los evangelizaron a ustedes? ¿Qué les dijeron para que creyeran en Cristo? ¿Cómo fue el mensaje del Evangelio que les presentaron a ustedes? Eso es muy importante, ¿sí? Porque es en ese mensaje, es en el Evangelio en el que está fundamentada la iglesia del Señor, es donde está fundamentada nuestra salvación. Hay que tener cuidado con lo que creemos. Lo que creemos es importante. ¿Sí? ¿Qué es lo que creemos? Bueno, dice 1 Corintios 15, otra vez se los voy a repetir, del versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el mensaje, o este es el Evangelio, ¿sí? Para nosotros esta es la buena noticia, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y este mensaje, dice Pablo a los romanos, es poder ¿para qué? Para salvar a todo aquel que cree este mensaje, al judío primeramente y también al griego. Entonces, si me están poniendo atención, todos los que han escuchado este mensaje y creen, entonces dicen: hay poder para salvación. ¿Para salvación de qué? Hay que saber de qué nos estamos salvando, ¿verdad? Porque ¿qué tal que no se quieren salvar? La salvación es del pecado, ¿sí? Del pecado, de la perdición eterna, del infierno, de la muerte. No estamos hablando de una salvación temporal aquí en la tierra, que se limita a nuestra vida terrenal, que serán, no sé, uno se puede morir a cualquier edad, 40, 50, 60, 70, 80 años. Ya los que rebasan los 80, pues ya vivieron mucho, pero solamente es un lapso de tiempo temporal, ¿verdad?, aquí en la tierra. Pero esta salvación trasciende nuestra vida terrenal. Es una salvación, es una vida eterna, y la ofrece nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el autor de la vida. En Él es la fuente de la vida. Él tiene vida eterna, Él es Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, esto viene porque nosotros comenzamos una vida de fe, ¿verdad? Ahora la pregunta, yo escucho a la hermana Claudia siempre que vengo, que pregunta quiénes están aquí por primera vez. Y bueno, yo también les quisiera preguntar: ¿cuántos han creído este mensaje para salvación? En otras palabras, ¿cuántos son salvos? Si hay alguno que no ha creído este mensaje, créalo, porque en eso le lleva la salvación, su salvación eterna, su salvación del pecado, su salvación de la muerte. Considérelo, por favor, es muy importante. Los que nosotros hemos venido a Cristo, cuando nosotros creemos este mensaje, comienza nuestra vida de fe, ¿verdad? Porque estamos creyendo en este mensaje, porque estamos creyendo en Dios, comienza nuestra vida de fe. Empezamos a acercarnos a Dios con la actitud correcta y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para no ser rechazados. Y somos aceptos, recuerden, en el amado, somos aceptados en el trono de la gracia. Tenemos un libre acceso ya al Padre por el camino que nuestro Señor Jesucristo abrió por la cruz. Pero empieza nuestra vida de fe, empieza nuestra vida cristiana, también decimos,
o empieza nuestro caminar cristiano. Pablo, el apóstol San Pablo, lo compara con una carrera. Comienza nuestra carrera. Y aquí entonces también nosotros en los siguientes versículos del capítulo 11 vamos a ir y encontramos aquí, por ejemplo, en el versículo 7 a Noé, ¿verdad? Que se está hablando de Noé en el Antiguo Testamento. Nosotros lo conocemos bien, esa historia. Los niños yo creo que la conocen bien también. Entonces, estamos aquí en el versículo 7. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y aquí nosotros tenemos a Noé en una acción de obediencia. ¿Sí? La fe tiene que llevarnos a obedecer. ¿A obedecer qué? A obedecer la palabra de Dios. Dios le advirtió y le dijo, ya no vamos a leer los pasajes del Antiguo Testamento, pero yo creo que ustedes los tienen presentes, y si no, bueno, ya le van buscando en su Biblia, por favor, si no. Pero Noé obedeció, y dice la Biblia que antes no había llovido. Entonces es como ahorita nosotros, que nos dicen, Cristo va a venir por su iglesia, y todos dicen, pero ¿cómo que es posible que ustedes crean eso? Están mal de su cabeza, de plano, están ilusos, están fantaseando, están alucinando. ¿Cómo creen ustedes que gente de todo el mundo va a ser trasladada al cielo? Ustedes están mal, nos pueden decir eso. Bueno, pues algo parecido sucedió con Noé. Dios le dijo a Noé, hazte un arca, y le dio las instrucciones exactas de cómo tenía que ser esa arca, porque en esa arca se iba a salvar él y su familia. Y no, dice la Biblia que no había llovido antes, y todos lo veían hacer el arca, y el mar estaba lejos, y decían, está mal de su cabeza. Pero él conservó la fe, obedeció a Dios antes que hacerle caso a la voz que no venía de Dios. Luego nosotros tenemos a Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Si quieren anotar, la referencia de Noé está en Génesis 6, del 13 en adelante. Y aquí nosotros tenemos ahora el llamamiento de Abraham en Génesis 12. Y bueno, también el llamamiento de Abraham es algo increíble. Ya para los tiempos de Abraham ya había una civilización muy fuerte de Babilonia, el antiguo imperio de Babilonia, o la Mesopotamia antigua. No sé ustedes cómo la conozcan en la historia. Abraham estaba en una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos. De ahí se trasladó a Harán, de Harán a Canaán, que era la tierra que Dios le prometió. Pero Dios lo llamó. Dios lo llamó. Dice que por la fe él obedeció ese llamado. Y aquí nosotros tenemos a Noé y a Abraham obedeciendo a la voz de Dios, que les está mandando a hacer algo que no ¿cómo se dice? Algo que no pero hay que estar seguros que esa palabra, ese llamado, viene de Dios. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Quién sabe? Estábamos platicando Karen y yo apenas. Ella ya va a entrar a su cuarto. Ya estás en tercero todavía, pero ya va a terminar el tercero. Y le falta un año para terminar la licenciatura en teología. Está estudiando en el
Seminario Presbiteriano de México, ¿verdad? Estábamos platicando al respecto de cómo Dios llama, de cómo Dios aparta, de cómo Dios elige. Y bueno, a veces no se entiende, no se comprende, ¿verdad? Pero bueno, a nosotros nos queda obedecer. Puede ser en cualquier cosa, ¿verdad? No vamos a escuchar la voz audible de Dios como la escuchó Noé o como la escuchó Abraham, porque bueno, a ellos escucharon la voz audible del Señor porque ellos no tenían palabra escrita. En el momento en el que Dios le habló a Noé, no había palabra de Dios escrito, nada. Cuando Dios llamó a Abraham, tampoco había nada escrito de parte de Dios. Entonces Dios llamaba o hablaba pues con voz audible. Pero bueno, nosotros somos privilegiados porque nosotros tenemos la palabra de Dios o la revelación de Dios, la tenemos aquí en la Biblia, la tenemos escrita. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo saber lo que Dios quiere? ¿Cómo saber lo que a Dios le agrada? ¿Cómo saber las leyes del Señor? ¿Cómo saber los mandamientos del Señor? ¿Cómo saber las promesas del Señor? ¿Cómo saberlas? Bueno, pues para eso nosotros tenemos la Biblia. ¿Sí? La Biblia. Antoine, no se te olvide. Para eso nosotros tenemos la Biblia. La Biblia es un libro, tiene letras, hay que leerlo, hay que escudriñarlo, hay que meditar en su palabra, hay que ir siempre a la Biblia. Regularmente en las iglesias hay un ¿cómo se llama? Un programa de lectura bíblica. Yo no sé si aquí lo tengan, pero pues hay que tenerlo. ¿No lo tienen? Bueno, en la iglesia hacemos el boletín y toca la Biblia. Yo a veces pienso que nadie la lee, pero sí de repente es que luego no me dicen nada los hermanos, pero sí de repente se me acercan algunas hermanas, algunos hermanos y, ay, hoy toca esta lectura bíblica. Le digo, ¿sí está leyendo su Biblia? Y dicen, sí, la estamos leyendo. Es muy importante porque nosotros no vamos a escuchar la voz audible del Señor como en el Antiguo Testamento. Tampoco vamos a tener las visiones de los que los profetas tenían en el Antiguo Testamento, pero tenemos la palabra de Dios escrita aquí, revelada, y no solamente la tenemos, ahora ya tenemos muchas, ¿cómo se dice? Bueno, no sé ustedes cuántas Biblias tengan en su casa. Bueno, varios ejemplares de la Biblia, ¿verdad? Aparte de que tenemos varios ejemplares de la Biblia, ya hay varias versiones, ya podemos comparar, a veces nos sentimos muy intelectuales, muy conocedores de la Biblia, y decimos, esta versión está mal, esta no dice aquí, esta no dice, ni siquiera leemos una bien y ya andamos ahí comparando y dando nuestras, ¿cómo se dice? Opiniones. Hay que leerla bien y luego hay que opinar, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque es la manera como nosotros vamos a saber lo que Dios quiere, ¿verdad? Noé, como supo que Dios quería que hiciera un arca, porque Dios le habló y le dijo que hiciera un arca. Abraham, Dios lo llamó, ¿cómo supo que Dios quería que se fuera de su tierra a una tierra desconocida? Pues Dios le habló y le dijo que hiciera, y él reconoció la voz de Dios. Ellos reconocieron que era Dios el que les estaba llamando y ellos obedecieron. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros sabemos que Dios nos está dando indicaciones, que Dios nos está dando mandamientos. También en la palabra de Dios nosotros encontramos promesas de parte de Dios, pero si nosotros las desconocemos, pues ¿cómo vamos a obedecer a Dios? ¿Cómo vamos a agradar a Dios? Porque recuerden, para acercarnos a Dios tenemos que creer que Él existe, tenemos que hacerlo de una manera agradable, de acuerdo como Él ha especificado en su palabra. Y bueno, yo no sé a qué horas termino. ¿Mandé? ¿No saben ustedes? Bueno, pues si no saben ustedes, yo tampoco. ¿Y ya terminamos?
Bueno, solamente vamos a terminar con el versículo 9. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Esto la referencia está en Génesis capítulo 35. Y ya sabemos, ¿verdad?, que Abraham se estableció en Canaán con Isaac, y luego los hijos de Isaac, el hijo de Isaac, los hijos de Isaac, los nietos de Isaac, y había ahí alrededor, pues había ciudades y construcciones, pero ellos vivían en tiendas movibles. Y ellos vivían, dice, como extranjeros en la tierra que era suya. Y ellos no se pusieron a reclamarle a Dios como de repente escuchamos por ahí que dicen, hay que reclamar las promesas del Señor. Ellos no se pusieron a reclamar algo que era suyo y que Dios ya les había dado, sino más bien ellos esperaron, dice con fe, versículo 10, porque ¿qué esperaba? La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos esperaban todavía más de lo que veían aquí. Ellos esperaban más. Y bueno, me gustaría seguir hablándoles de esto porque, a mí siempre me parece maravilloso. Pero léanlo en su casa, se los voy a dejar de tarea. Terminen de leer el capítulo 11 y vayan ustedes viendo cada persona y lo que pasó. Vamos al versículo 34, donde dice, todo esto es por la fe, y todas las personas que está mencionando, pero dice, sacaron fuerzas, esa frase, sacaron fuerzas de debilidad, subráyenla, por la fe se sacan fuerzas de la debilidad. Cuando ya llevamos el camino cristiano, la vida cristiana que vivimos por la fe, ya la llevamos avanzada. Les decía hace un momento, a veces tenemos crisis de fe, a veces tenemos momentos de debilidad, a veces nos llegan las enfermedades, los problemas, las situaciones complicadas a los que servimos a Dios, no entendemos por qué nos suceden tal cual cosa, los problemas, en fin. Pero dice, todos estos por la fe sacaron fuerzas de debilidad. Es decir, porque aunque aquí a veces parece que ya nos estamos consumiendo, que la enfermedad nos está matando, que los problemas no le encontramos solución, etcétera, etcétera, dice, pero por la fe, porque creemos en Dios, porque creemos que Él existe, por eso sacamos fuerzas de debilidad. Sí, ¿de dónde vienen esas fuerzas? Esas fuerzas vienen de Dios, y continuamos viviendo la vida cristiana porque finalmente nosotros no pertenecemos ya aquí. Nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía está en los cielos, y vamos a terminar viviendo esta vida con fe. Y como dijera el apóstol San Pablo, ¿verdad? Porque se nos pueden ir resolviendo todos los problemas aquí. El dinero se nos puede ir proveyendo, la enfermedad se nos puede ir curando, en fin, podemos salir adelante, pero al final de cuentas vamos a terminar con el Señor, ya sea que muramos o ya sea que el Señor venga por su iglesia. Pero recuerden las palabras del apóstol Pablo, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor por la fe. Por la fe. Entonces, hermanos, yo les invito a vivir su vida de fe, a vivirla con gozo, con alegría, a saber, a estar seguros de que Dios existe, a proclamar el mensaje del Evangelio y a sacar fuerzas de debilidad cuando sintamos que nos falte. Amén. Y hay que estar siempre aferrados de la palabra de Dios. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre eterno, te alabo, Señor, y te bendigo porque eres bueno,
porque tú eres el que nos da todas las cosas, Señor. Nos diste a tu Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos vas a dar todas las cosas, Señor? Pero Dios, esta vida de fe, Señor, queremos vivirla de acuerdo con las instrucciones que tú das en tu palabra. Queremos vivir siempre aferrados a tu palabra, Señor. Fui escogido para estos tiempos transformados.